va el pequeño resumen del libro del arte de la decisión. Va primero. Empieza con una pequeña introducción en donde te comenta que todo esto nace de una necesidad personal. De una necesidad personal de volver a enfocar la atención, de volver a enfocar las riendas para tomar mejores decisiones. Entonces te habla ahí un poco de que necesita un pequeño reenfoque y de que volver a tomar el control y entender que una decisión no es lo mismo que una reacción, porque una decisión cumple tres principios. El principio de eficacia, es decir, que estás apuntando al objetivo correcto. El de eficiencia, que estás utilizando los recursos de la forma más productiva o de la mejor forma posible. Y la efectividad, cuando estás combinando ambas. Luego, ya en el inicio del libro, empieza con la falacia del pensador racional. Esta falacia lo que te explica es que en realidad es una falacia, de la redundancia, pensar que nosotros somos tan racionales como creemos serlo. Sino, lo que dice esta falacia es que uno está reaccionando y tomando decisiones rápidas y a posteriori estás tratando de justificarla con la razón. Entonces te menciona que al final la razón está siendo como un escudo de la decisión tomada, no en realidad la razón, no en realidad la base de la toma de decisiones. Y acá te mencionan lo que son los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos hacen referencia a esas señales o huellas que el cuerpo te empieza a mandar en situaciones específicas, que vienen dadas por trauma o emociones que aún no se han resuelto. Por ejemplo, cuando ante una determinada situación te empiezan a transpirar las manos, temblar la voz, empezás a capaz sentir frío, mucho calor, ante una situación dada, que básicamente que el cuerpo aprendió que por un estímulo pasado tiene que volver a reaccionar de esa misma forma. Entonces lo que pasa es que hay 4 pasos. Primero, recibimos una señal. Esa señal dispara una reacción en el cuerpo. Esa reacción en el cuerpo hace que se reaccione, no se tome una decisión, y a posteriori aparece como cuarto paso la falacia. Entonces nosotros queremos justificar nuestra acción con razón, pero al final la estamos justificando, no es que la hayamos tomado en base a la razón. Entonces, acá lo que quiero mostrar es que el cuerpo es una parte esencial de la toma de decisiones, porque nosotros necesitamos escuchar el cuerpo para poder lograr decidir mejor, y que eso se logra a través de un acto de presencia. Luego empieza el capítulo 2, en donde habla de los mecanismos automáticos del cerebro de la toma de decisiones. Empezando por el sistema de pensamiento, los sistemas de pensamientos, en donde tenemos un intuitivo y otro racional. El intuitivo es el que sirve para la toma de decisiones rápidas, para la toma de decisiones cotidianas que no requieren mucho esfuerzo mental, pero que son más propensos a caer en sesgos cognitivos por estar más automatizados. Y el sistema de pensamiento racional es más referido hacia decisiones que requieren un análisis más profundo y requieren más energía. Entonces la clave acá para tomar mejores decisiones va a ser encontrar el equilibrio entre ambos. Después se menciona lo que es el priming, que es básicamente una red de asociaciones en donde ocurre un estímulo, que ese estímulo puede ser un olor, palabras, emociones, y al recibirlo empezamos a tejer como más asociaciones que nos llevan a tomar decisiones. Por ejemplo, que una palabra te haga relacionar más palabras similares del mismo contexto, por ejemplo de una profesión, o por ejemplo
de un nicho en concreto, pues empezás a relacionar, después de escucharla empezás a relacionar más y más palabras con del mismo contexto, o al escuchar palabras se vean capaz afectada nuestra conducta. Por ejemplo, el clásico de cuando alguien empieza a hablar de un dolor en alguna parte del cuerpo y como que vos ya no empezás a sentir, es exactamente lo mismo. Y también, bueno, eso pueden ser emociones o dolores. Luego después habla de la cognición emocional como otro mecanismo en donde te muestra que tomar, no, que la atención sirve como una guía de la emoción. No, al revés, la emoción guía la atención. Entonces, haciendo que se prioricen cierta cantidad de información a filtrar o a analizar por el cerebro, te enfoca en esa clase de información. Entonces puedes empezar a ver todo como amenazas, o podés empezar a interpretar palabras que te generan o te lleven, ciertas palabras te lleven a tener una interpretación que si usarías un sinónimo capaz tenés otra interpretación. Y bueno, como siempre va a ser una cuestión de percepciones. Después el farming hace referencia a cómo con el lenguaje se van moldeando las narrativas. Y esas narrativas se construyen por el lenguaje, porque el lenguaje es la forma en que una persona expresa cómo ve el mundo. Entonces, nombrar ya empieza a ser una decisión, porque vos estás decidiendo cómo nombras tu realidad. Porque nombrar al final es una evaluación y tiene que ver con tu diálogo interno. Tu diálogo interno va a ser proporcionalmente directo con tus decisiones, y lo que tratamos de buscar con el lenguaje es que sea lo más operativo posible. Después, por último, habla de la economía cognitiva, que hace referencia a que como tomar decisiones tiene un coste elevado, llega un punto durante el día que te sentís fatigado, tenés la fatiga de decisión, que te lleva a tener una pereza mental en donde después te cuesta tomar decisiones, te sentís saturado, preferís, por la falsa familiaridad que acá también se menciona, empezás a elegir la opción más familiar aunque no sea la mejor porque estás cansado y no querés analizar, y te lleva también a delegar la autoridad o delegar automáticamente cosas porque simplemente ya no das más y no aguantas para decidir más. Y también esto al final termina afectando en tu autocontrol de tu vida diaria, digamos. Y como menciona que lo podemos combatir estableciendo rutinas en donde temprano, o unas rutinas en donde no tengas que decidir cosas simples, porque incluso las cosas simples te agotan. Por ejemplo, qué vas a comer, qué vas a vestir, etc. Menciona también tomar decisiones importantes temprano. Luego, reducir la cantidad de opciones para evitar caer en esa parálisis por sobreanálisis. Luego, cuidar la energía física a través del entrenamiento, la nutrición y el buen descanso. Y hacer agrupaciones de decisiones del mismo tipo en el mismo momento. Luego pasa a los sesgos cognitivos, que es una parte más bastante compleja, en donde después más adelante los voy a enumerar por lo menos mis top 10, pero en realidad creo que es top 13, pero te muestran en el inicio, antes de empezar a hablar de todo, cómo los sesgos es transversal, entonces es importante conocerlos porque afectan a nuestra salud, a nuestras relaciones y a nuestras finanzas, etc. Te muestra también cómo a través de los sesgos el entorno te puede llegar a condicionar sin necesidad de
establecer provisiones o reglas, dando por ejemplo de que está comprobado que una vez que vos tenés en el break del trabajo, en el lugar donde se come el trabajo, manzanas, es como que la gente tiende a comer más saludable solo por tener esa opción. Entonces, como condicionar el entorno te puede favorecer o perjudicar si no los conoces. Y también hace referencia a que los sesgos en realidad son como las sombras silenciosas que toman nuestras decisiones porque se están camuflando el sentido común, y la idea es identificarlos para poder debilitarlos y retomar el dominio que se tiene sobre las decisiones. Entonces lo importante no es que tengamos sesgo o lo peligroso, sino que es la cantidad de sesgo a los que nosotros somos ciegos de que en realidad tenemos, y a la existencia de ellos, y bueno, a la cantidad de decisiones que se toman en base a ellos y no los conocemos. Luego está una vez que ya se hablan de todos los sesgos, falacias, efectos, heurísticos, etcétera, que son un montón, son como 40, que te enseña cómo entrenar la mente a través de estructuras que tengan una intención clara para retomar el control de la toma de decisiones, teniendo claridad, evitando desvíos, cayendo en esos filtros automáticos, porque el sesgo es un filtro automático al final. Y como todo entrenamiento, necesitas entender lo que es un recurso, que se necesita aprender, aplicar y entrenar y repetir. Y al último, te habla que se trasciende a la productividad una vez que se convierte la acción en un propósito en sí y no en un medio que busca otro fin y otro fin y otro fin y otro fin, y terminas en la rueda de la rata, en donde no termina nunca. Entonces, que la acción sea un fin, un acto de presencia y una voluntad unificada hacia un propósito. Y para ello, los dos vehículos que te menciona es el estado de flow y convertirte en una persona autotélica, obviamente a través de actividades autotélicas, pero lo que a mí me gustó más es lo de ser una persona autotélica, que se refiere a buscar simplemente que la acción sea tu objetivo o tu fin, no buscar otra cosa tras otra cosa tras otra cosa. Bueno, y después van como segunda parte el top 12 de mis sesgos cognitivos que más me gustaron o con los que más me siento identificado en este momento. Empezando primero por la ilusión del fin de la historia. Lo que te hace referencia a esta ilusión es creer que uno ya está en el punto final tanto de sus valores, de su personalidad, de sus preferencias. Entonces, lo que hace esto, o lo peligroso, es que nos tiende a que subestimemos el crecimiento posible que podemos lograr, afectando las decisiones de largo plazo. Esto básicamente se puede solucionar cada vez que le puse acá una flechita, una estrellita o un asterisco, es porque es como la forma de solucionarlo. Es echando la vista atrás y viendo todo lo que cambiamos, y además no condicionándote o siendo rígido en la toma de decisiones, pensando en el largo plazo de que siempre va a ser así algo. Eso es lo primero, porque para mí es muy importante entender cómo vas cambiando y que no estás en el final de nada tuyo, porque estamos en un constante cambio. Después, el top 2 para mí, el espejismo de la meta, porque confundimos, o el sesgo el atajo mental es creer que al alcanzar la meta se alcanza la felicidad. Entonces, ¿qué
¿qué se tiende a hacer? Que una vez llegada a la meta, uno siente un vacío. Y la solución es simplemente, y este vacío se viene dado, por que en el proceso de alcanzar esa meta no hubo una transformación interna, que es donde deberíamos encontrar la felicidad. Entonces la solución es, antes de plantearte una nueva meta, pensar si este realmente es un parche de ese vacío tras alcanzar la meta, o simplemente, o si es algo que te representa, o sea, si esa meta realmente te representa. Si no, probablemente estés poniendo un parche. Después está la ley de los cristales rotos. Esta ley hace referencia a que los pequeños signos de deterioro en el ambiente en donde uno está hacen tender a que se produzcan más deterioros en el largo plazo. Pequeño a pequeño se convierte en grande. Entonces, lo que te dice esta es que una invitación, cuando no se corrige lo pequeño, estás invitando a lo grande. Y que si no pones los límites, van a ocurrir unos deterioros más grandes. Entonces, la solución es, ves algo incorrecto, algo que necesita solución, se lo arreglas ya. Sea lo que sea, que esté algo desordenado, tu celular tenga el cristal o la pantalla rota, lo que sea. Y me hace acordar esto me hace acordar al libro de Ryan Holiday, La disciplina marcará tu destino, en donde él dice que disciplina es, al final del día, acomodar tu escritorio. Es uno de los últimos actos de disciplina que tenés que hacer al cerrar tu día. Y es verdad, porque al otro día vas a iniciar más acomodado o más ordenado, y si no, el pequeño deterioro ese al día siguiente va a invitar a más deterioro. Después tenés el efecto Zeigarnik, o como se pronuncia, que hace referencia a que todas estas tareas que nosotros tenemos inconclusas tienen un peso en nuestra mente, porque nuestro cerebro, hasta que no lo cumple o no lo saca de la lista de tareas, es como que lo lleva en la mochila. Entonces todo eso te va a generar una carga cognitiva al final del día que te va a desgastar. Entonces la técnica para solucionarlo es hacer, como dicen en Deep Work, una lista de cierre del día, decir, estas son las tareas que yo tengo pendientes para el día siguiente, me olvido hasta mañana, abrazo. Dividir las tareas y agruparlas en tareas que sean similares, o dividirla en pequeñas partes, y ya sea una tarea muy grande a largo plazo, dividirla en pequeñas, entonces la vas cumpliendo y no te va generando esa carga cognitiva. Y después tenés las pausas estratégicas, es de usarlas a tu favor, sería estoy dejando en un punto exacto en donde estratégicamente mañana me va a servir y en donde no me va a generar una carga cognitiva durante el día. Después está el sesgo de la ignorancia pluralista, que hace referencia a o explica cuando una persona en público actúa diferente a como en realidad piensa, porque está en público básicamente. Entonces, o porque capaz que él no está de acuerdo con la norma socialmente aceptada, pero como no dice nada porque cree que todos los otros sí están. Y esto es peligroso porque te puede costar la dirección de tu vida. Para solucionarlo hay que ser crítico con las normas que están establecidas, cuestionarlas y atreverse a ser el primero en cuestionarlas, en dudarlas y y obviamente esto se logra observándolas, además de preguntarse, ¿yo actuaría así si estuviera solo? Si la respuesta es no, estás en el sesgo, que básicamente lo que hacían los cínicos. Ellos iban en contra de la norma social porque la norma es cambiante y una norma se basa en las opiniones de las personas, no en la naturaleza. Después tenés la ilusión de la transparencia, que explica o es una sobreestimación en realidad de que nosotros creemos o sobreestimamos
cuánto o qué pensamos o cómo nos sentimos o qué está en nuestra mente respecto a los otros. Entonces te puede afectar en la comunicación porque vos pensás, estoy re nervioso, estoy re nervioso, estoy re nervioso en un discurso, todos se van a dar cuenta y al final nadie se da cuenta. También te genera malentendidos porque no, si pensás que alguien piensa igual que vos o que entiende lo que vos estás pensando, pero no, entonces genera un malentendido entre parejas, amistades, relaciones, trabajo, etc. Y te afectan las decisiones porque te puede llevar a bloqueos también, porque te va a llevar a bloqueos de capaz tomar decisiones porque pensás que ya todos saben cómo te sentís, qué estás pensando, etc. Uy, se desenfocó, ahí está. Y para solucionarlo tenemos que entender que nadie vive en nuestra mente, entonces preferible es comunicar de más porque una buena comunicación será la clave. De nada sirve tener una buena intención si no se comunica correctamente. Pedir confirmaciones de ¿me entendiste? ¿Se entiende? ¿Qué entendiste? O observar también el lenguaje corporal de las personas para ver cómo ellos están sintiendo, como lo que vos transmitís, etc. El efecto ancla, que a veces es muy de marketing, que explica que hay una desproporcionalidad en el primer dato que nosotros recibimos porque lo utilizamos como una referencia respecto a los demás siguientes del mismo tema que vamos a recibir. Entonces el clásico ejemplo de que te ofrecen primero un precio, te dicen este curso vale 100, ese es tu ancla, pero al final te dicen no, pero te lo estoy descontando 70, entonces consideras el curso barato porque tu ancla fueron los 100, entonces sí estoy comprando 30 más barato, básicamente. ¿Cómo lo podemos usar a nuestro favor? Haciendo pausas estratégicas antes de tomar decisiones, usando nuestra propia ancla, nosotros poniendo nuestra propia ancla, consultando otras fuentes respecto a esos datos que nos están poniendo como ancla. Después tenemos otro más bien marketinero que te hace referencia a el efecto halo o halo, no sé cómo se pronuncia, en inglés creo que es halo, que como es un efecto que simplifica. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a un atributo, una cualidad de una persona, de un producto, ya estamos dando más atributos relacionados. Por ejemplo, crees que un producto, por ser sin TAC, ya es súper saludable y es bajo en grasa, es bajo en azúcares, alto en proteína, etc. Y cuando puede ser totalmente lo contrario. Después, puede tender también a una idealización o demonización, depende de cómo se use. Y para combatirlo hay que analizarlo a las cosas detenidamente en su conjunto, a todos los atributos, y esto no significa no matar, no sería la palabra matar, sino sí, matar, crucificar o tachar a alguien de mala persona, sino que simplemente lo estás humanizando porque puede tener atributos buenos y atributos negativos. Luego viene el sesgo de proyección, que el sesgo de proyección lo que hace referencia a que nuestra propia mente se tiene a sí misma como referencia. Entonces nosotros pensamos que las personas actuarían igual que nosotros en X situaciones, generando obviamente malentendidos, juicios morales injustificados, porque nuestra mente piensa o proyecta nuestro filtro en la cabeza de los otros. Entonces, básicamente la solución es buscar una empatía real y entender que nuestra mente no es un estándar universal. Además de también
entender que si muchas veces te están queriendo decir yo en tu lugar, es porque o están cayendo en este sesgo o te están queriendo manipular. Una de dos. Después tenés el efecto dotación, que hace referencia a que nosotros le damos más valor a algunas cosas por el hecho de que simplemente son nuestras. Porque nosotros tenemos familiaridad hacia ello y porque le inculcamos nuestra identidad. Entonces, una forma de no caer en este efecto es preguntarnos, si yo empezara de cero, ¿realmente pagaría, por ejemplo, si estoy queriendo vender algo? Yo preguntaría, si no fuera mío, ¿realmente pagaría eso? O si tendría que empezar de cero algo que no quiero dejar, por ejemplo, por el sesgo del coste hundido, preguntarte si tendría que empezar de cero y no fuera mío, ¿realmente lo valdría? ¿Vale la pena o no? Después el el efecto de punto ciego es parecido al de proyección, pero básicamente de que como nosotros tenemos nuestra mente es quien es la evaluadora, entonces cree que no está cayendo en sesgos, no está cayendo en errores y hace creer o es un efecto de que nosotros creemos que somos objetivos, de que nuestra mente es objetiva, pero al final, mientras más objetivos creemos que somos, más expuestos a este efecto podemos estar cayendo en sesgos y errores. Básicamente, la solución es hacer auditorías honestas de uno mismo y también buscar, pensar cómo. Entonces, la última forma también de saber cómo, si estamos cayendo en esto es qué sesgo le atribuiría, por ejemplo, a otro si yo estaría juzgando a esa persona. Ahí podés detectarlo. Después el sesgo del presente hace referencia a que uno, cuando cae en este sesgo, es que elegís alguna tarea presente que sea más satisfactoria que otra incómoda que a largo plazo sea incluso más beneficiosa. Esto muestra de que preferimos las recompensas inmediatas, tendiendo a una procrastinación, cayendo en recompensas inmediatas y en gratificaciones inmediatas. Entonces, de esa forma podés detectarlo. Si preferís las gratificaciones inmediatas y te cuesta hacer tareas que a largo plazo te generen más beneficio, una solución que en mi caso la apliqué, sobre todo para levantarme de la cama, es decir la regla de los 5 segundos, que lo que te dice es contá de 5, 4, 3, 2, 1 y hacelo. Es decir, estás confiado de levantarte, decís 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y te levantás. Para hábitos claves y para generar con esos hábitos claves con acciones, pequeñas acciones, inercia para hacer girar la rueda. Y en mi último top, de mi top, es el sesgo de facilidad, que lo que hace referencia es que nosotros preferimos lo simple, por lo que hablábamos de el coste que tiene analizar y tomar decisiones profundas, porque te consume mucha energía y preferimos lo simple a la precisión. Forma de detectarlo cuando nos damos cuenta que confiamos mucho en mensajes simples, cortos y simplistas, reduccionistas, mucho en resúmenes o en gráficos. Y básicamente la solución es la obvia, pero que muchos evitamos a veces, es la de tomarse el tiempo para evaluar correctamente. Y después vienen las herramientas para mejorar esas tomas de decisiones. La primera de todas claramente tienen un orden por algo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos para tomar mejores decisiones es una buena preparación, que es el dicho de afilar la hacha. Afilar el hacha, que se le atribuye a Abraham Lincoln cuando decía, si tuviera
no sé, 8 horas para talar un árbol, tardaría 6 en afilar la hacha. Que básicamente consiste en hacer pausas estratégicas en donde uno piense y establezca bien la dirección a tomar, porque es una etapa de preparación, elegir qué batallas uno va a luchar, cuáles no, qué herramientas necesita, cuál va a mejorar, para evitar un agotamiento innecesario y utilizar bien los recursos, eficientemente. De vuelta al inicio del libro, una decisión tiene que ser eficiente y eficaz. Después tenés la ley, el principio de Pareto 80-20, que hace referencia a que el principio de Pareto, totalmente conocido por todos, pero también aplica a las decisiones. El 20% de nuestras decisiones van a influir en el 80% de nuestros resultados. Entonces, para maximizar nuestra toma de decisiones, hacer una lista de nuestras actividades semanales y clasificar cuáles son ese 20% nuestro de alto impacto que genera el 80% de nuestros resultados. Y eliminar lo superficial o tratar de delegarlo. Entonces, para identificar qué es lo esencial, soltando lo que no es esencial y pudiendo tener más tiempo para relajar. Esto aplica en múltiples dominios, no solo en múltiples dominios de las decisiones, ya sea en nuestro trabajo, con aquellas reuniones que generan impacto o no, esas comunicaciones que tenemos dentro del ámbito que generan o no. Luego tenés el bienestar, que hace referencia a que también el 20% de esas personas o hábitos generan el 80% de nuestros resultados. Luego tenés las finanzas, que bueno, esto se puede aplicar a que ciertos nichos, cuando por ejemplo tenés un producto, ciertos nichos son los que te generan el 80% de resultados. En tus gastos hace referencia a cómo se pueden estar concentrando el 80% de tus gastos en un pequeño 20% de tus decisiones, como un 20% de tus habilidades generan el 80% de tus resultados financieros. Luego tenés en el aprendizaje, que acá lo que te recomienda es centrarse en lo esencial, centrarse en pocos libros, esos que resuenan con uno mismo, que te hacen hacer un clic en uno mismo y aplicarlos, no tratar de leer todos los libros posibles. Después, en la salud y el entrenamiento, obviamente que aplica también tanto en la regla de comer la de comer la suficiente proteína, que básicamente se basa en pocas reglas, lo totalmente conocido por todos: comer suficiente proteína, déficit o superávit energético, y comer con la mayor cantidad de comida real posible, básicamente. Después tenés el principio de irreversibilidad, que hace referencia a que previo a una decisión nosotros debemos clasificarlas en: esta decisión es irreversible o no irreversible. Ese mismo hecho ya no va a hacer ser más consciente de nuestra toma de decisiones y de sus consecuencias. ¿Por qué? Porque vas a clarificar de antemano, o podés barajar de antemano cuáles pueden ser las posibles contingencias a planear, simular distintos escenarios, consultar con expertos para tomar mejores decisiones. Entonces, estos tres son previos a una toma de decisión per se, en el sentido de que primero te estás preparando, entonces eso te va a llevar a tomar mejores decisiones. Una vez ya estás preparado, te centras en el 20% que va a generar tu 80% de resultados. El irreversibilidad, vas a tomar mejores decisiones siendo consciente si tus acciones son reversibles o no.
Luego tenés el principio de Parkinson, que te establece que el trabajo se va a extender hasta el límite de tiempo que vos le pongas. Pero también se aplica que este límite no solamente va a ser de tiempo, sino que también va a ser de recursos. Entonces, no solamente una tarea X o un proyecto X se va a expandir lo máximo que tengas de tiempo, si es que le pones un límite, sino que también te va a ocupar todos los recursos a menos que vos los delimites estratégicamente. Para ello, la clave es usar esa presión de límite de una forma estratégica a nuestro favor, buscando una presión externa con otra persona, de comprometerse con otra persona. En esta fecha voy a tener determinado X cosa, o incluso si es con uno mismo, ser estricto con la fecha y cumplir contigo mismo y con tu palabra. Lo marco acá con la externa porque esto fue nuevo por mí, para mí, incluso esto lo puedo usar en el entrenamiento, lo menciona ahí, de decir, organizar el entrenar con un amigo para no procrastinar y para ir a entrenar a tal hora. Está muy bueno. También se puede aplicar en distintas áreas como, además de tus tareas, obviamente, en el espacio que ocupas, por ejemplo en tu placar, en tu escritorio, en tu mochila, etc. Y obviamente en el aprendizaje, en el trabajo, en las finanzas personales, etc. Luego pasa a la matriz de Eisenhower, que bueno, fue un presidente de Estados Unidos, que básicamente se dio cuenta que no todas las tareas tienen el mismo nivel de importancia y relevancia. Entonces yo lo entiendo como una dicotomía, de clasificarlas en importantes según su importancia y según su urgencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que importante, te das cuenta si es importante o no por la contribución que te está generando esa tarea hacia X cosas, que pueden ser tus objetivos. Y urgente o no urgente según la inmediatez de la necesidad de hacer la tarea. Entonces, vos tenés una matriz de 4 cuadrantes en donde el primero es el de urgente e inmediato, que son aquellas que te requieren actuar inmediatamente. Y si vos estás constantemente en este lugar, o sea, tenés muchas tareas acá, necesitas una mejor planificación porque y a largo plazo es un problema porque te va a afectar en tu salud estando en modo crisis todo el tiempo. Luego está el segundo cuadrante, que no es urgente, pero sí es importante. ¿Y por qué es relevante acá? Porque acá se genera el crecimiento y es una oportunidad de progreso, donde están todas las oportunidades, en donde poco a poco se va a ir construyendo tarea tras tarea o actividad tras actividad, hábito tras hábito, se construye tu identidad. Y aunque parezca prescindible, porque son tareas prescindibles por no ser urgentes, es realmente te está generando un coste de oportunidad no hacerlos grandes. La urgente y no inmediata, básicamente hay que hacer una valoración de si te cuesta más trabajo delegar y contratar a alguien para hacer esta tarea que es importante y que es urgente, pero no es importante, contrátala, si no, hacela. Por eso es como hacer un valor de tu hora y considerar cuánto te cuesta esa hora dársela a alguien o hacer vos esa tarea. Y la última, la no urgente y no importante, es básicamente el scrolling, relaciones tóxicas y toda actividad que no te esté llenando en absoluto y no te dé ni una contribución y no tenga una inmediatez que necesite ser solucionada. Básicamente es el lugar en donde menos deberíamos estar, porque estas actividades le roban lugar a la actividad número 2, al cuadrante número 2, que es donde realmente deberíamos pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Y nos deberíamos preguntar si esto tiene un valor real. Estoy orgulloso de esto. Yo se lo contaría a mi hijo, se lo contaría a mis nietos. Estuve 10 horas scrolleando por día. Tal vez esas preguntas te hagan tomar acción.
Luego tenemos la forma de aplicarlo es enumerar toda la lista de tu semana y clasificarlas en el cuadrante. Y en base a eso, tomar acciones dependiendo cada cuadrante, buscando enfocar nuestro mayor tiempo en las actividades del cuadrante número 2, como ser, por ejemplo, leer un libro, relajarse realmente, entrenar, desconectar, pasar tiempo con personas que realmente te llenen. Acá, por ejemplo, un ejemplo del 1 podría ser que se esté incendiando tu casa, entonces necesitas actuar urgentemente e inmediato. O tenés que solucionar 1000 problemas en el trabajo que son urgentes e inmediatas porque no planificaste bien. Luego se pasa a la ley a tener en cuenta las interrupciones a través de la ley de Carson. ¿Qué es lo que te dice esta ley? Que cada interrupción en la tarea que vos estás haciendo te puede llevar 23 minutos para volver a estar en ese foco de concentración que estabas en un momento. ¿Por qué? Porque se genera ese cambio de foco dado por el multitasking, de estar haciendo 1000 cosas. Tiene un coste energético que después te termina pasando factura y además te rompe el estado de flow, que es donde más productivos somos y donde mejor bienestar sentimos. Estas interrupciones te van generando reducciones en tu productividad, pero la puedes reducir estas interrupciones incluso con esta estrategia, que es, por ejemplo, 2 o 3 veces al día decir, voy a dedicar media hora a responder correos y mensajes. El resto del día no me voy a estar con ellos. Y también la reducción de tareas inconclusas, por lo que ya hablamos del efecto de las tareas inconclusas en los sesgos cognitivos. Otra estrategia es utilizar pomodoros y establecer o agrupar tareas similares para no estar pasando de una cosa a otra y cambiando el foco justamente de una cosa a la otra. Después, el siguiente paso vendría a ser establecer pausas estratégicas. En esas pausas estratégicas, lo que nosotros necesitamos es encontrar un tiempo libre real en donde nosotros busquemos una desconexión real y esa desconexión verla como una inversión de tiempo. Porque esa inversión en relajar es una inversión a largo plazo en tu claridad mental. Porque esta claridad mental y estas pausas estratégicas van a afectar en la calidad de tus tareas y del tiempo que te lleva a desenvolver una tarea en específica. La penúltima herramienta de la toma de decisiones es encontrar tu punto óptimo. El punto óptimo es un equilibrio entre el estrés y de estrés y de esfuerzo. Es buscar básicamente ese punto en donde si vos no tenés estrés y no te requiere una tarea, un esfuerzo o un desafío, básicamente tu motivación y tu rendimiento va a ser muy bajo. Pero al contrario también ocurre lo mismo, de si sentís mucho estrés y mucho desafío, tu rendimiento también va a ser bajo. Entonces lo que se busca es esa campana de Gauss en donde mucho estrés está acá, lo veamos acá, mucho estrés acá y tu rendimiento baja, poco estrés y poco desafío y tu rendimiento también es bajo, y encontrarlo en el medio, en el punto óptimo de rendimiento y de estrés, que básicamente lo que usan los profesionales, usan esa presión externa para potenciar su rendimiento. Es encontrar el punto perfecto de esfuerzo en el nivel de la tarea, ya sea si vos ves que capaz la tarea es muy fácil, buscar o una tarea más difícil subiendo el nivel para mantenerte motivado, o simplemente utilizar un plazo más corto, un plazo estratégico en donde te genere un desafío. Capaz es una tarea súper fácil, pero en vez de decir
demoro 10 minutos, demoro 5 minutos y te vas haciendo ese nivel de estrés, ese nivel de reto personal. Esto puntualmente lo uso yo a veces en el trabajo, de tener que hacer cosas muy rutinarias y decir, bueno, sé que esto me lleva 10 minutos, una hora, voy a tratar de hacerlo en 45. Y tener ese desafío personal te lleva a una motivación personal a hacerlo más rápido y a demostrarte vos mismo que sos capaz. Y bueno, básicamente esto el día aparte, lo de vuelve de vuelta a lo de no dejar tareas inconclusas, porque te genera una fatiga mental, porque estamos arrastrando todas esas tareas inconclusas que tenemos. Te va a poder llevar a bloqueos de tantas cosas que tenés inconclusas. Vas a decir, tengo 10.000 cosas inconclusas, no sé con qué avanzar, no sé con qué empezar, y empezás ahí a hacer drama queen. Y también se puede aplicar a la vida personal, porque también esas relaciones o conflictos personales que tenemos con nosotros mismos o otras personas generan una carga mental. Entonces, una tarea bastante interesante acá es utilizar la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos te dice que si podés hacer una tarea en 2 minutos, hacela, no la pensés, no dejes que se acumule. Y también entender que la mente, la frase zen de decir mente como agua, que hace referencia a que no todas las tareas tienen que ser terminadas y simplemente ya no sea relevante hacerlas. Entonces, dejarlas fluir como en el agua. Entonces, en resumen de la herramienta es afilar el hacha como primer paso para estar preparado estratégicamente y estar listo para actuar. Una vez pasa esto, elegir el 20% de las acciones que realmente van a generar el 80% de los resultados. Luego, tener en cuenta el principio de si nuestras decisiones que estamos tomando son irreversibles o no, atendiendo a sus consecuencias. Establecer límites teniendo en cuenta la ley de Parkinson. Clasificar nuestras tareas en los cuadrantes y enfocarnos en el cuadrante número 2 de no urgente y no importante. Evitar las interrupciones, porque estas interrupciones son costosas y nos pueden llevar hasta 23 minutos volver a enfocar. Luego, ir creando pausas estratégicas en el medio del día y teniendo descansos de calidad y tiempo libre real. Encontrar el punto óptimo de esfuerzo entre esfuerzo, motivación y estrés. Encontrar el punto ideal entre el estrés negativo y positivo, si se quiere decir así, y evitar dejar tareas inconclusas. Luego, en la parte de trascender a la productividad, vamos a encontrar el estado de flow. Que el estado de flow es ese momento en donde uno se logra, no es un estado al que se fuerza a llegar, sino que es una fusión con la actividad que estás realizando en el momento. Es donde se experimenta un disfrute total, un control sobre lo que estás haciendo y una concentración total, en donde no hay distracciones. Las claves para lograr alcanzarlo es, antes de empezar, tener una definición clara de la meta y del tiempo, dándote una claridad, meta y tiempo que vas a ocupar en la tarea, ya que esto te va a brindar claridad. Tener un feedback de lo que estás haciendo, incluso si es propio, y eliminar tanto las distracciones de antemano y evitando el multitasking, porque ya como vimos, ese cambio de foco, esas tareas inconclusas te generan una carga pesada. Y este estado de flow se entrena con incluso tareas diarias, como puede ser lavarse los dientes, en donde vos estás plenamente presente en la tarea, y no solo para ser más eficiente, sino para encontrar la mayor satisfacción en lo que hacemos. Luego,
Otro vehículo para trascender esa productividad es entender que tanto las personas como las actividades pueden ser autotélicas, que hace referencia a aquellas en que la tarea en sí o hacer la cosa en sí es el objetivo, porque tenemos una motivación intrínseca en donde nuestro foco está en la experiencia. Lo bueno de acá es que si logras ser una persona que es autotélica, terminas teniendo una mayor autonomía, tendiendo a ser menos manipulable, porque no estás dependiendo de lo externo o no dependes no te pueden manipular con cosas externas. Y además de que se vive con mayor felicidad porque viven en un estado de flow que te está generando más satisfacción en tu día a día. Y por último, menciona en el libro la identidad en la toma de decisiones. Esto hace referencia a algo que también menciona en el libro de Hábitos Atómicos, que si nosotros queremos atacar la raíz de algo, cambiar algo de raíz, tenemos que empezar por la identidad, porque de la identidad surge el hábito y ese hábito te transforma la vida o lleva a que tengamos la vida que tenemos. Entonces, cada acción es un voto a favor hacia esa identidad. Entonces, cuando nosotros queremos tomar una decisión el enfoque no tiene que ser la meta, sino en quién soy. Y la repetición, como acá dice, es un voto a favor de la identidad que está haciendo. Y las decisiones se toman en base a la identidad. Y acá una pequeña frase que me gustó del libro con la cual termino.